Jóvenes, buenos días. En esta ocasión, resolución de triángulos oblicuo ángulos 2, vamos a desarrollar la ley de tangentes, ¿no? Tenemos nuestro triángulo ABC de lados A, B y C minúscula, ¿correcto? Entonces, la ley de tangente dice lo siguiente. A menos B sobre A más B, eso es igual a la tangente de A menos B entre 2 entre la tangente de A más B sobre 2, ¿no? Si tenemos A menos C entre A más C, esto tiene que ser la tangente. Si empiezo con A menos C, tiene que ser el ángulo A menos el ángulo C entre 2 entre la tangente del ángulo A más el ángulo C sobre 2. Si tenemos B menos C entre B más C, ¿no? Tangente del ángulo B menos el ángulo C entre 2 entre la tangente del ángulo B más el ángulo C sobre 2, ¿correcto? Entonces, en base a estas identidades, ¿no? A esta ley de tangentes, vamos a solucionar nuestros ejercicios, ¿ya? Para el ejercicio número 1, ¿no? Me piden que calcule la tangente de A menos B entre 2 si A es igual a 3 veces B, ¿correcto? Tú puedes decir que A es como 3 y B es como 1 también, ¿no? Entonces tú puedes decir esto, mira, ve, A es como 3 y B es como 1, ¿correcto? Bien, entonces la ley de tangentes me dice A menos B sobre A más B va a ser igual a la tangente de A menos B entre 2 sobre la tangente de A más B sobre 2, ¿correcto? Entonces A es 3K y B es K sobre 3K más K. Eso va a ser igual a la tangente de A menos B sobre 2 sobre la tangente de A más B sobre 2. Pero ¿qué pasa con el ángulo A y el ángulo B? ¿No? Nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Si yo tengo 60, quiere decir que el ángulo A y el ángulo B tienen que sumar 120 para que con este 60 sea 180, ¿no? Entonces vamos a poner esa observación. Decimos el ángulo A más el ángulo B es igual a 120. Entonces tendría que poner acá la tangente de 120 entre 2. 3K menos K, eso me da 2K. 3K más K me da 4K. Eso sería la tangente de A menos B sobre 2 sobre la tangente de 60. Cancelamos aquí. K se cancela, mitad, mitad, y me queda un medio. Un medio es igual a la tangente de A menos B sobre 2. Y recuerda que la tangente de 60 por tus triángulos notables es raíz de 3, ¿no? Por lo tanto, me están pidiendo la tangente de A menos B sobre 2. Y eso sería raíz de 3 medios. ¿Correcto? Bien, a ver acá. Igual, ¿no? A menos C sobre 2. Si el ángulo B es 20 grados, quiere decir que el ángulo A y el ángulo C tienen que sumar 60 grados para que la suma total sea 180. Entonces lo ponemos como una observación. A más C es igual a 60. La ley de tangentes me dice A menos C sobre A más C viene a ser igual a tangente de A menos C sobre 2 sobre la tangente de A más C sobre 2. Pero recuerda que A más C es 60. ¿Sí? Bien, aquí te dice que BC es 2 veces AB, ¿no? Recuerda que AB es C, entonces esto es el doble, ¿no? Esto de acá es C, por lo tanto esto tiene que ser 2 veces C. O si deseas, como 1 y como 2. ¿Está bien? Bien, reemplazamos entonces 2 veces C menos C sobre 2 veces C más C.
Eso es la tangente del ángulo A menos el ángulo C sobre lo que habíamos dicho, tangente de 60 entre 2. Bueno, 60 entre 2 es 30, ¿está bien? 2 veces C menos C, te queda C, 2 veces C más C, 3 veces C, ¿no? Eso es la tangente de A menos C sobre 2 sobre la tangente de 30. Simplificamos aquí y me queda un tercio. La tangente de 30, por tu triángulo notable y racionalizado, raíz de 3 sobre 3. Este raíz de 3 sobre 3 va a multiplicar a un tercio. Por lo tanto, tenemos que la tangente de A menos C sobre 2 va a ser igual a raíz de 3 sobre 9. Y ya está. Bien, continuando entonces con los ejercicios. En el ejercicio 3, en un triángulo ABC de lados A, B y C minúscula, simplifique esa expresión. Observa tangente de A menos B sobre 2 entre tangente de A más B sobre 2. Sabemos eso, que por la ley de tangentes, eso es A menos B sobre A más B. El ejercicio dice más 2 veces B sobre A más B. Observa que son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Por lo tanto, A menos B más 2 veces B sobre A más B, ¿no? Y acá tengo 2 veces B menos B. Sería A más B. Entonces, A más B entre A más B, 1. ¿Correcto? Bien, a ver acá. De la figura dice que la tangente de teta menos alfa es igual a un tercio, de que A, observa, A es como 3 y B es como 2. Y me piden que calcule la tangente de teta menos alfa entre 2. ¿Correcto? Bien. Entonces vamos a hacer eso. Tendríamos que A menos B sobre A más B va a ser igual a la tangente de teta menos alfa entre 2 sobre la tangente de teta más alfa sobre 2. ¿No? Recuerda que A es como 3 y B es como 2. Por lo tanto tendríamos 3K menos 2K sobre 3K más 2K. Eso va a ser igual a la tangente de teta menos alfa sobre 2 sobre la tangente de teta más alfa sobre 2, que sabemos que vale ahí un tercio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una línea más, a ver. Teta más alfa sobre 2. 3K menos 2K te va a dar K. 3K más 2K te sale 5K. Aquí está la incógnita, tangente de teta menos alfa sobre 2. Y en el denominador, el dato que vale un tercio. ¿Correcto? Cancelamos este K con este K y me queda un quinto. Este un tercio va a multiplicar a un quinto. Por lo tanto, tendríamos que la tangente de teta menos alfa sobre 2 va a ser igual a un quinto por un tercio. O sea, un quinceavo. Bien, para el ejemplo 5, ¿no? De la figura dice, calcule esta expresión. Bien, tenemos lo siguiente, ¿no? Tangente de A menos B sobre 2, tangente de C medios, ¿no? Recuerda de que A más B más C es 180 porque es un triángulo. Entonces, A más B más C, 180, por lo tanto, A más B va a ser igual a 180 menos C. Pero necesitamos C medios, ¿no? Entonces decimos entre 2 y entre 2. ¿Correcto? Bien. Tenemos aquí la tangente, o como tenemos acá 90, mira lo que vamos a hacer, tenemos 90, voy a aplicar cotangente. Cotangente de A más B sobre 2 va a ser igual a la cotangente de 90 menos C medios, ¿verdad? Y 90 menos C medios, cotangente, por corrazones,
se convierte en la tangente de C medios, ¿no? Entonces, tangente de C medios. ¿Correcto? Bien, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que la tangente de C medios es igual a la cotangente de A más B sobre 2. Y eso lo voy a reemplazar aquí, mira, ¿ven? ¿Sí? Bien, entonces la expresión E tangente de A menos B sobre 2 por la cotangente ahora de A más B sobre 2. Pero la cotangente es la recíproca de la tangente, ¿no? Sabemos esto acá. La cotangente, ¿no?, es 1 sobre tangente de A más B sobre 2. Entonces, ¿qué se está formando? Mira, ¿ve? Se está formando tangente de A menos B sobre 2 sobre tangente de A más B sobre 2. ¿Y eso qué sería? La ley de tangentes, pues, ¿no? Entonces, esto sería A menos B sobre A más B. Pero A vale 17 y B vale 10. Por lo tanto, la expresión E va a ser igual a 17 menos 10 entre 17 más 10, ¿no? ¿Qué nos sale al final? En el numerador 7 y en el denominador 27. En un triángulo ABC de lados A, B y C minúsculas se tiene esto. Observa. A es como 7 y C es como 4. Recuerda que en un triángulo la suma de los ángulos interiores es 180. Si te dan el ángulo B, quiere decir que A más C tiene que ser el suplemento, ¿no? Que vendría a ser lo que le falta para hacer 180, o sea, 106 grados. Entonces, A más C entre 2 tiene que ser 53 grados. Bien, aplicamos entonces la ley de tangentes. A menos C sobre A más C va a ser igual a la tangente de A menos C entre 2 entre la tangente de A más C sobre 2. ¿Correcto? Ahora, recuerda, A es como 7 y C es como 4. 7K menos 4K sobre 7K más 4K. Eso es igual a la tangente de A menos C entre 2 sobre A menos C sobre 2. O perdón, A más C sobre 2, que es 53, ¿no? Entonces sería sobre la tangente de 53. 7K menos 4K te da 3K. Y 7K más 4K te da 11K. 11K es la tangente de A menos C sobre 2 y la tangente de 53, que es 4 tercios, ¿no? Con nuestro triángulo de 37, 53. Cancelamos K y este 3 onceavos va a estar multiplicado por 4 tercios. Entonces, ¿qué vamos a obtener? De aquí obtenemos que la tangente de A menos C sobre 2 te va a dar 4 sobre 11. Pero ojo, me piden que calcule la expresión M. La expresión M dice 121 por la secante cuadrado. Recuerda por las identidades pitagóricas que secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. Entonces esto sería 1 más tangente cuadrado de A menos C sobre 2, A menos C sobre 2, ¿correcto? Y todo eso al cuadrado. Bien, M es igual a 121 por la tangente de A menos C, que es 4 sobre 11. Y todo eso está al cuadrado. M va a ser igual a 121 por 1 más 16 sobre 121. ¿Correcto? M va a ser igual a 121 por 121, hacemos el mínimo común múltiplo, más 16, 137 sobre 121. Cancelamos 121 y obtenemos que M nos está saliendo
137.